El Bayern Múnich ha conseguido después de 7 largos años dar un golpe sobre la mesa y demostrar que no se necesitan fichajes multimillonarios o jugadores estrella para dominar en Europa. Bienvenidos a Bundeslocos. En esta ocasión les traemos otra edición de Das Wort, en donde analizaremos en este caso las claves de la transformación que ha pasado el Bayern para volver a dominar en Europa. Comenzamos. Lo primero que hay que entender es cómo venía este Bayern y cómo ha venido cambiando su proyecto. En 2013 ganaban la Champions con Jupp Heynckes en el banquillo y una excelente generación de jugadores: Arjen Robben, Frank Ribéry, Schweinsteiger, Lahm, Dante, Thiago Boateng, que en ese entonces como uno de los mejores centrales, Manuel Neuer ya estaba, etc. Se retiraba Jupp Heynckes y llegaba Pep Guardiola tras haber dejado al Barcelona un año antes, con 14 títulos, incluidas 2 Champions League y un triplete, y Guardiola venía a cambiar el sistema de juego del Bayern. Esto es un primer punto interesante a analizar, y es que el Bayern con Jupp Heynckes era muy directo al ataque, era todo el tiempo estar presionando y era muy rápido en sus transiciones. Mientras que Guardiola implantó un sistema, pues el ya conocido de Guardiola, de toques y de mantener la posesión, que sí alentó bastante el juego del Bayern, pero algo que sí hay que aplaudirle a Guardiola es que con él muchos jugadores subieron su nivel al máximo y los exprimió por completo, como Thomas Müller, como Neuer, Philipp Lahm, pero son jugadores que, a pesar de que ya eran cracks, pasaron a ser super cracks con Guardiola, y eso es innegable. Aunque dio buenos resultados este sistema, y aunque tenía una dominancia impresionante por montones de puntos en la Bundesliga, las lesiones se hacían muy presentes. Y no solo las lesiones, sino que los jugadores ya para las últimas instancias de la temporada llegaban con un pésimo ritmo porque prácticamente ya llegaban sin piernas, porque no había alternativas en el banquillo. Entonces dependían por completo de 11 jugadores prácticamente. Y aquí en 2015 creo yo que es donde comienza un poco esta transición interesante del Bayern hacia lo que es ahora, porque es cuando empezaron a darse cuenta que pese a que había plantel, había 11 o quizás 13 jugadores de nivel top, que incluso diría yo que Guardiola tenía mejor plantel que el que tenía Jupp Heynckes. Faltaban alternativas, se necesitaba rotación y se necesitaba apostar por los jóvenes porque eventualmente Robben y Ribéry se iban a retirar y además eran jugadores que todas las temporadas se lesionaban y sabías que se iban a lesionar en algún punto. Y aquí comienza una de las claves muy interesantes. Bueno, dos que van de la mano. Número 1, pensar con la cabeza y no con la cartera. Y número 2, el recambio generacional que les mencionaba. ¿Por qué? Porque de 2012 a 2017 el fichaje más costoso del Bayern había sido Javi Martínez, de 24 años en ese entonces, por 40 millones de euros, y que aportó bastante y que hasta día de hoy sigue siendo un gran jugador para el Bayern. Llegaba con tanto Tolisso, que tampoco fue tanto el cambio de fichaje de mayor precio, porque llegó por poco menos de 42 millones de euros. Un jugador de 23 años que prometía mucho para ser el mediocampista titular, pero que finalmente por las lesiones se terminó mermando bastante. Hubo una temporada en que se perdió algo así como 8 meses, pero sí se convirtió en un relevo de confianza. Luego, respecto a este mismo tipo de fichajes y su evolución, de los titulares recurrentes de la temporada pasada, vamos a ver cómo llegaron y en qué condiciones. A diferencia de otras ligas, en la alemana los precios no son tan grandes, los equipos no se pueden dar como tantos lujos porque no hay tantos ingresos, al menos por el lado televisivo, y entonces los fichajes bombas no son típicos. Pero el Bayern se ha hecho de a poco de un 11 a partir de oportunidades de mercado y de transferencias inteligentes, pensando en proyección a largo plazo principalmente, y no como un parche para 1 o 2 temporadas. De los titulares que no son tan recientes en ese sentido, por ejemplo, Müller, ¿cuántos años lleva siendo titular en el Bayern? Lleva 10 años siendo titular prácticamente. Y salió de la cantera. David Álava prácticamente también. Entonces, el apostar por jugadores a largo plazo es algo que hace muy bien este equipo. Pero los que no llegaron de la cantera, al menos, vamos a analizar. En 2014 llegó Lewandowski gratis del Borussia Dortmund. En 2015 encontraron en el Leipzig un diamante en bruto llamado Joshua Kimmich, de 20 años, por menos de 10 millones de euros. Y apenas se retiró Philipp Lahm, él se convirtió en titular indiscutible, porque prácticamente podía jugar por todo el medio campo y la defensa. Incluso cuando ya estaba Philipp Lahm, él ya tenía partidos recurrentemente. En 2017 fichaban a Serge Gnabry, de 21 años, por 8 millones de euros. Y lo mandaban cedido porque en ese momento todavía dependían más de Robben y Ribéry y Kingsley Coman ocasionalmente. En 2018 llegaba Leon Goretzka, de 23 años, a coste cero. Una joya del Schalke 04, venía de ser ganador de la Copa Confederaciones con Alemania, y Alphonso Davies, de 17 años, pescado en una liga donde no se suelen encontrar
jóvenes promesas por 10 millones de euros apenas, que aparte fueron pagados muy cómodamente porque ese mismo verano acaban de vender a Arturo Vidal, a Sebastián Rudi y a Juan Bernat y tenían 39 millones de euros pues para aprovechar. Y en 2019, por 35 millones, llegaba Benjamin Pavard, de 23 años, que venía de dar actuaciones brillantes con Francia, venía de ser campeón del Mundial con Francia en Rusia, y a pesar de que venía de un Stuttgart de segunda división, era el punto más destacable de ese Stuttgart, y ya lo había sido desde antes. Y bueno, hasta ese momento, para la temporada 2019-2020, el Bayern ya tenía tres jugadores de menos de 25 años en quienes se podía confiar la titularidad perfectamente y que se la habían ganado además. Y jugadores experimentados, como David Alaba, como Jerome Boateng, como Lewandowski, Manuel Neuer y Thomas Müller, y un banquillo profundo, a diferencia de otras temporadas, con las mismas características, juventud y experiencia combinados, con Michael Cousins, con cedidos como Iván Perisic, Álvaro Odriozola y Coutinho, con Javi Martínez, y otros jugadores jóvenes que se vieron afectados principalmente por las lesiones, como Niklas Süle y Kingsley Coman, y bueno, para ese momento el fichaje más caro del Bayern ya, que era Lucas Hernández, de 23 años, que ojo aquí, también es un jugador de 23 años el más caro de la historia del Bayern, es un jugador con bastante proyección, entonces esos 80 millones que pagaron de cláusula al Atlético perfectamente los va a desquitar. Y aparte de esto, no solo hicieron fichajes, sino que apostaron bastante seriamente por la cantera, porque en 2017, tras la explosión de el precio de los fichajes del mercado, invirtieron 70 millones de euros en su ciudad deportiva, que es donde entrenan los canteranos, y tienen para entrenar aproximadamente 300.000 metros cuadrados. Entonces los canteranos entrenan a un nivel tremendo y hay para que salgan bastantes canteranos. Y pues realmente ya le está dando resultados al equipo, porque en lo que va de esta temporada, en los primeros 3 partidos de Bundesliga, ya aparecieron Jamal Musiala, Chris Richards y Joshua Zirkzee, y son jugadores que prometen para eventualmente, pues obviamente Lewandowski no es eterno, Thomas Müller no es eterno, y hay que siempre tener alternativas, y apostar por los jóvenes es una excelente opción que está haciendo el Bayern. Y aparte de esto, otra política muy interesante que tienen es que los jugadores mayores a 30 años no ven renovaciones de contrato mayores a 1 año o 2 cuando mucho, ni aumentos salariales considerables o monstruosos, salvo que haya un buen rendimiento del jugador y disciplina, y que, claro, haya una buena relación entre jugador y directiva. Entonces, las vacas sagradas que arruinaron a otros equipos como al Inter o como al Milan o como le está pasando al Barcelona, no le va a pasar al Bayern, al menos con esta generación, porque pues ni siquiera Manuel Neuer se salva y la directiva ya tiene su relevo, ya ficharon a Alexander Nubel de 24 años y a coste cero del Schalke, y con un acuerdo para que juegue al menos 15 partidos por temporada antes de ser el titular. Entonces, con ritmo sí va a llegar para cuando lo sea. Y finalmente vemos el tema de los técnicos. Y es que se nota mucho el tema del cambio de técnicos, aparte de todo lo demás, porque, pues, insisto, Guardiola tenía plantel para ganar al menos una Champions en los 3 años que estuvo, si no es que más. Ancelotti tenía para ganarla, pero con Ancelotti muchos jugadores bajaron de nivel drásticamente, como Thomas Müller, que pasó de ser titular indiscutible a ser banca completamente. Con Niko Kovac, bueno, con Jupp Heynckes no vamos a entrar mucho por el tema de que solo estuvo pues de interino por una temporada. Estuvo muy cerca de llegar, de eliminar al Madrid en su momento. Que si las polémicas y eso, bueno, eso ya a consideración de cada quien, ¿no? Pero con Jupp Heynckes se veía un muy buen juego. Y si ese juego se hubiera quedado para el Bayern, si ese juego lo hubiera tenido Niko Kovac, probablemente no lo hubieran despedido. Porque incluso el mismo Jupp Heynckes mencionaba en 2017, me parece que previo a la eliminatoria contra el Madrid, que el Bayern no pensaba en ganar esa temporada la Champions como su máxima prioridad, sino que pensaba en ganarla a 3 años, por la proyección que venían teniendo muchos jugadores. Y dicho y hecho, unos años después la ganaron. Y finalmente, con este hombre, con Niko Kovac, un poco raro el cómo terminó siendo él el técnico del Bayern. Yo no termino de explicarme el por qué, habiendo otras opciones. O se podría decir que ya habían demostrado que tenían la capacidad de dirigir a un equipo de esta talla. Y Niko Kovac, pues, tenía el mismo plantel, prácticamente, que con el que ganó Hansi Flick. No había muchos cambios, pero no había una buena relación en el vestuario, no había un buen sistema de juego, e incluso los jugadores no tenían como esa mentalidad tan ambiciosa de estar todo el tiempo presionando, pues jugar a ganar prácticamente.
Y eso se notó mucho, por ejemplo, con James Rodríguez. Con Jupp Heynckes sacó un nivel impresionante y era titular 100%. Y se perdió por completo con Niko Kovac. Por más que el Bayern lo quería comprar, él se quiso ir al Madrid. Y me parece que si se hubiera quedado un técnico del estilo de Jupp Heynckes, o si hubiera llegado directamente Hansi Flick en lugar de Niko Kovac, ahora mismo James sería titular en el Bayern. Probablemente si hubieran perdido el potencial de Goretzka, quizás. Pero llegaba Hansi Flick de no haber dirigido a un equipo desde 2005. Fue como asistente técnico por un año al RB Salzburg y luego fue por 9 años a la selección alemana y llegaba como interino al Bayern, ni siquiera llegaba como el técnico definitivo, pero les dio una cara completamente nueva, les dio un sistema de juego más acelerado y más directo, les dio una mentalidad más competitiva y más trabajadora y le dio una gran relación al vestidor que se nota en cómo está conectado el juego, porque con Niko Kovac en el último partido que jugaron contra el Eintracht Frankfurt, el que fue causa pues de su despido / renuncia, el Bayern ya no conectaba ningún pase, ni siquiera saques de banda, ni con las manos, y con Flick es completamente al revés. Entonces pues en resumen podríamos decir que las claves de la evolución de este Bayern es que ahora no solo tienen 11 titulares, sino que tienen fácilmente 15 o 18 jugadores que pueden ser titulares, tanto experimentados y en el pico de su carrera, como jóvenes que vienen en un nivel tremendo, con un gran ritmo de juego y que tienen una gran proyección para seguir jugando otros 5 a 8 años a ese máximo nivel. Y tras tantos intentos fallidos, pues Hansi Flick terminó dando en el clavo, fue el técnico que le vino perfecto a este equipo, le devolvió seguridad al equipo y agresividad. Y pues en el Bayern algo que se ha notado es que a la directiva no le pesa el vender a ciertos jugadores y en el Bayern prácticamente solo juegan los que quieren jugar. No le ruegan a ningún jugador y ningún jugador pesa más que la institución y eso es algo que la directiva ha sabido hacer muy bien y que se nota en la mentalidad de sus jugadores. Por ejemplo, Arturo Vidal era titular 100% en el último año de Guardiola y con Ancelotti, incluso con Heynckes. Pero con Niko Kovac, pues bueno, parecía que no lo iban a necesitar y no les pesó venderlo cuando estaba en un nivel excelente. Ahora mismo están con el tema de la renovación de Alaba. A Alaba le queda un año de contrato. Parece que no quiere renovar. Bueno, parece que quiere renovar, pero siendo el mejor pagado de la plantilla y que no le gusta la oferta que le hizo la directiva. Y la directiva no se está arrancando la cabeza si Alaba no quiere firmar. Simplemente se va a ir libre y ya, porque pues ya se iría como leyenda incluso del Bayern. Y no les pesaría venderlo si tuvieran que venderlo o dejarlo ir libre. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que no pesan los jugadores tanto como pesa la institución. Que es algo que muchos equipos no han sabido hacer bien, por no decir nombres. Pero pues en general este ha sido el modus operandi del Bayern. Espero que les haya agradado este breve análisis / charla. Y nos vemos en el siguiente dashboard o video. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.